Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas los 40 que estamos en este momento repartidos en los más diversos sitios para participar en este seminario, que es la tercera y última sesión del seminario IMUS Matemáticas de la COVID que hemos estado realizando con distintos colegas de distintas universidades españolas en las que hemos estado, nuestra intención era el presentar un foro en el que se pudieran poner y contraponer, si queréis verlo así, distintas perspectivas sobre las matemáticas relacionadas con la pandemia. Se han tocado y se van a tocar en la sesión de hoy distintos aspectos, cosas relacionadas con el análisis numérico, con el mundo de las ecuaciones, los sistemas de ecuaciones diferenciales. Se va a tocar también, y se ha tocado en las sesiones precedentes, modelos de análisis estadístico de datos y de machine learning, y también cosas de investigación operativa. Y hoy en particular tenemos 5 presentaciones. Tengo que empezar, sin lugar a dudas, por darle las gracias a las 5 personas que han dado el OK para participar en este seminario, y estoy convencido de que vamos a aprender muchísimo de las 5 presentaciones. Sin más dilación, doy la palabra a María Ángeles Rodríguez Bellido, que va a moderar el primer bloque de presentaciones, que es el de las 2 primeras charlas, después de las cuales haremos un breve receso y continuaremos con una segunda parte. Bueno, pues María Ángeles. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Emilio, por la invitación a moderar esta sesión. Esta tercera sesión de matemáticas de la COVID, que creo que quizás es la más cosmopolita de las tres, porque tenemos gente de muchos sitios de España. Así que, y también yo creo que un poco muy interdisciplinar, al menos estas 2 primeras presentaciones. En la primera, pues vamos a tener a Antonio Falcó con el trabajo modelización matemática dentro de un grupo de trabajo multidisciplinar. Antonio Falcó pues viene de la Universidad, para los que no lo conozcáis, de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Así que le doy la palabra y después pararemos para las dudas y preguntas que tengáis. Ahora, bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Emilio por invitarme a que os torture durante 15 minutos. Y la charla, bueno, intentaré ser breve, digamos, tiene dos mensajes. El primer mensaje, digamos, es que es importante para los matemáticos integrarse en equipos multidisciplinares donde los seamos minoría, ¿de acuerdo? Que yo creo que es algo, digamos, que es enriquecedor para la profesión. Y la segunda es que, a pesar de estar en un ambiente donde, digamos, las matemáticas como tal, tal como las entendemos, no son excesivamente propicias, digamos, sí que se pueden generar modelos, digamos, en un contexto, digamos, más general o más teórico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar es voy a explicaros un poco cómo nació, digamos, este grupo de trabajo dentro de la Comunidad Valenciana, y después ya pasaremos, digamos, os explicaré exactamente el modelo que hemos generado, o, digamos, dentro del grupo. Es un modelo, digamos, que se llama matemático, es un modelo SEIR, del tipo SEIR, un modelo de estos compartimental, pero es estocástico y tiene, digamos, cierta gracia y puede ser hasta novedad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, este equipo, digamos, empezó a gestarse muy pronto, y ahora os explicaré por qué, porque el 12 de noviembre del año pasado se presentó por parte de Chimo Puig la estrategia sobre inteligencia artificial en la Comunidad Valenciana. Digamos, y se nombra como comisionada para esta estrategia a Nuri Oliver, ¿de acuerdo? Bueno, este es el primer paso del grupo, porque justo el 10 de enero, digamos, fruto de esta primera presentación, se crea, digamos, una mesa de expertos en datos de investigación e investigación en inteligencia artificial en la Comunidad Valenciana, ¿de acuerdo? Esta es organizada por la consejera de Innovación, Carolina Pascual, y, digamos, en la que participa también la directora general de política
de política exactamente, de análisis y políticas públicas, Ana Berenguer, que luego se incorporará también al grupo. Digamos, esto es a primeros de enero y, digamos, creo que fue el lunes 16 de marzo empieza el encierro y el martes 17 tenemos una reunión, digamos, cuyo origen es este grupo de trabajo en inteligencia artificial. Digamos, en este caso, Nuria, como comisionada para la estrategia, es la que organiza la reunión, Nuria Oliver, y digamos, y se propone crear un grupo de trabajo de manera altruista para ayudar, digamos, a la Generalitat, digamos, frente a este problema de la pandemia, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, digamos, todos los que hemos participado durante todo este tiempo. De hecho, para ser exactos, la última reunión, hemos tenido reuniones a partir desde el 17 de marzo, tuvimos reuniones diarias para, digamos, en las que nos fijamos las metas y íbamos trabajando. La última reunión la tuvimos el viernes pasado, digamos, y ahora a partir de ahora vamos a tener solo una reunión semanal, ¿de acuerdo? Durante este tiempo también se ha creado en la Fundación ELIS, ¿de acuerdo? Que es un laboratorio europeo para el aprendizaje de sistemas inteligentes, ¿de acuerdo? Que, digamos, dirige Nuria Oliver. Aquí os enseño una foto, digamos, de una de las reuniones del grupo, digamos, en el Webex. Y aquí tenéis y aquí tenéis un poco el esquema de trabajo que hemos seguido, digamos, dentro del grupo. Teníamos tres subgrupos, uno que era de análisis de datos móviles, uno de modelos epidemiológicos, ¿de acuerdo? Y luego teníamos aquí uno de de modelos adicionales, por decirlo de una manera. La idea era, digamos, el desarrollar modelos un poco en función de las necesidades de la Generalitat Valenciana, digamos, y a través de la dirección de presidencia de la directora general de análisis y políticas públicas de la Generalitat, digamos, teníamos hilo directo con presidencia de la Generalitat, ¿vale? Bueno, entonces había que un coordinador para cada uno de estos grupos. Yo en particular coordinaba el grupo de modelos epidemiológicos y cuando empezamos, digamos, para simular un poco la evolución, la idea era estudiar la evolución de la pandemia en la Comunidad Valenciana. La primera reunión, digamos, se decidió usar un modelo. Digamos, y Nuria propuso el usar un modelo SEIR para incluir a posteriori, digamos, la movilidad, digamos, de las personas. La idea era un poco, el primer trabajo que nos planteamos fue el evaluar el impacto de la movilidad en la tasa de transmisión. ¿De acuerdo? Bueno, esto estuvimos aquí trabajando, pero yo lo que os quería contar es un poco, este modelo que empezamos a trabajar fue simplemente, obtuvimos un código, nos pasó un código Nuria, que empezamos a analizar, y era un modelo SEIR estocástico donde se incluía movilidad. Este modelo era simplemente un código en Python y en un momento determinado pues decidimos, digamos, el hacer un análisis, un análisis matemático formal de este modelo para poder entender o ver qué es exactamente de qué se trataba. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos a trabajar y lo que os voy a presentar ahora es exactamente este modelo SEIR estocástico. Digamos, es un modelo que no es un modelo al uso, pero tiene, digamos, cierta gracia, como veremos al final. ¿De acuerdo? Os voy a presentar, este es el típico modelo SEIR. ¿De acuerdo? Este es el modelo SEIR, donde tenéis, digamos, hay los individuos de la población se clasifican en cuatro conjuntos diferentes, los llamados susceptibles, los expuestos, los infecciosos y normalmente se les llama recuperados, pero nosotros les vamos a llamar retirados. Retirados porque este conjunto R va a contener a todas las personas, digamos, que se salen del sistema. Y esto le incluyo, digamos, tanto los que se recuperan como los que fallecen. ¿De acuerdo? Por decirlo de una manera, este conjunto, el conjunto de los retirados, es un conjunto absorbente. Una persona cuando llega de ahí, por ahí ya no sale. ¿De acuerdo? Este es el clásico modelo. Este es el clásico modelo que SEIR. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar un caso particular, vamos a considerar que mu, que es la tasa de defunción, va a ser igual a 0 y vamos a considerar este modelo, digamos, mucho más simple. Este es el clásico modelo que viene dado
por una ecuación diferencial. Es un modelo clásico y simplemente tomando una condición inicial tenemos una evolución de un sistema determinista, ¿vale? Bien, entonces lo que queremos es, este modelo es un modelo determinista, aquí no hay ningún tipo de incertidumbre, lo que queremos es intentar construir un modelo de estas características, pero que sea puramente aleatorio. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces lo primero que vamos a hacer es un modelo un poco peculiar, ¿de acuerdo? Y para hacerlo estocástico lo vamos a hacer, digamos, de una forma un poco diferente. Hay modelos de la literatura de este tipo. En particular voy a decir, he encontrado dos. Uno es un modelo de Artalejo, Economou y López Herrero del año 2015. Y el otro es un modelo de Tom Britton y Etienne Pardue, donde, digamos, hacen un modelos estocásticos, pero no exactamente como este que os voy a presentar. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a construir en principio como un autómata. Y para construirlo como un autómata, normalmente los modelos SEIR se construyen a base de 4 cajas. ¿De acuerdo? Estas cajas se suelen marcar con la S, la E, la I y la R, ¿de acuerdo? Y los individuos pasan, digamos, de un estado a otro. Tú eres susceptible, puedes estar susceptible un cierto tiempo, después pasas a expuesto, puedes estar en expuesto cierto tiempo, o te puedes quedar ahí, o bien pasar a infectado y después de infectado pasar a recuperado. Este es el típico modelo SEIR. Entonces vamos a construir un alfabeto. Vamos a construir un alfabeto que está constituido por estas 4 letras y vamos a construir todas las sucesiones de longitud infinita indexadas por los números enteros no negativos, ¿de acuerdo? Son sucesiones de símbolos, de estos 4 símbolos concatenados, y esto, digamos, es lo que se llama un espacio shift, ¿de acuerdo? Bien. Para poderlo hacer de la manera clásica, no todas las palabras van a ser aceptadas y vamos a hacer que unos bloques estén prohibidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si hay una S, después de una S solo puede haber otra S o bien una E, con lo cual voy a prohibir los bloques SI y SR. Digamos, lo mismo vamos a hacer con la E. De la E solo puedo pasar a la I o permanecer en la E y los otros bloques están prohibidos. Esto pasaría lo mismo con los infectados o con los recuperados. Lo que sí que vemos es que una vez que uno llega recuperado, de este estado ya no se sale. Entonces esto que tenéis aquí es, digamos, una manera de escribir estos bloques prohibidos de forma matricial. Esto sería el equivalente al grafo que se suele usar en un modelo SEIR, pero la diferencia fundamental es que esta matriz me permite determinar qué bloques los puedo construir y qué bloques no. Esto es lo que se llama en sistemas dinámicos, este tipo de procesos SIF es lo que se llama la matriz de transición del sistema. ¿De acuerdo? Que nos va a dar exactamente qué palabras, si consideramos que estos símbolos son palabras que se construyen a través de alfabetos, se pueden construir y qué palabras no. ¿Vale? Entonces esto, digamos, sería la base del modelo SEIR. Vamos a construir el sistema dinámico. ¿Cómo es el sistema dinámico? Bueno, el sistema dinámico lo voy a construir a partir de algo que se llama dinámica simbólica. Voy a considerar una población, omega, en este caso sería la Comunidad Valenciana, de tamaño n mayúscula. Y vamos a definir una aplicación donde teta, donde a cada número entero no negativo y a cada individuo de la población le vamos a asignar exactamente cuál es su estado en el instante de tiempo t. ¿De acuerdo? Si cogemos a Pepito y el tiempo es pasado mañana, pues esto me dirá dónde estará Pepito pasado mañana. Es algo bastante simple. Esto me permite, digamos, para cada persona individual de esta población, asignarle un itinerario, que es su historia, donde voy a obtener en cada símbolo, cada palabra, ¿de acuerdo? Esta sucesión me va a decir exactamente, dado el instante de tiempo que viene como subíndice, en qué caja se situaba esta persona. ¿De acuerdo? Esto me permite construir lo que se llama para cada individuo una trayectoria simbólica a lo largo del tiempo y vamos a suponer que esta población forma parte de un espacio de probabilidad, digamos, en la que tenemos una filtración. Esta filtración representa, digamos, la generación de información dentro de este espacio de probabilidad, ¿de acuerdo? F mayúscula, digamos, es el tope de la parte límite de la filtración, y vamos a suponer que
la antiimagen de cada palabra es para t fijado, es un elemento que pertenece, digamos, a la sigma álgebra indexada por el tiempo t. ¿De acuerdo? Esto es para suponer que esto que estamos construyendo, la parte superior, digamos, es una variable aleatoria tradicional. ¿Vale? Entonces este va a ser el sistema dinámico SEIR, es un sistema dinámico meramente simbólico. Bien, ¿cómo se puede cuantificar? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar la notación chi de sub A, ¿de acuerdo? Esto va a ser la función característica de un conjunto A de la sigma álgebra F, ¿de acuerdo? De hecho, esta función característica, desde el punto de vista probabilístico, la podemos ver con una variable aleatoria Bernoulli, donde la probabilidad de este conjunto A es, digamos, el parámetro de la variable de Bernoulli. Nosotros sabemos que en una variable de Bernoulli la probabilidad del suceso A es exactamente igual al valor esperado de esta variable aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es voy a construir cuatro funciones indicadoras, una para cada una de las caras del modelo SEIR, y voy a construir, en este primer lugar, tengo la función característica del sistema dinámico simbólico en T para los individuos que están en la caja S. ¿De acuerdo? Esto, bueno, lo puedo ver como una variable aleatoria Bernoulli, donde el parámetro es la probabilidad de ser susceptible en el instante de tiempo T. Esto es exactamente igual al valor esperado de esta variable aleatoria, de esta función característica, y esta probabilidad en el modelo clásico es precisamente el conjunto, es la fracción de individuos susceptibles de tener la enfermedad. ¿De acuerdo? Estos son los susceptibles, estos son los expuestos. Entonces, en el modelo clásico, la variable S de t es precisamente esta fracción, o esta probabilidad. ¿De acuerdo? Aquí va a ser un pelín distinto. Esto lo vamos a cambiar. Lo puedo hacer con los expuestos, lo puedo hacer con los... Lo puedo hacer... María Ángela, llevamos ya 15 minutos. Llevamos 14 y medio. Joder, pues voy a darle un poco de marcheta. ¿De acuerdo? Perdona, porque se me ha ido. Pensaba que iba más. Vale, vamos allá. Y lo hacemos lo mismo con los recuperados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como la probabilidad y el valor esperado los podemos identificar, lo que hago es aplicar la regla de la probabilidad total. Y obtenéis estas cuatro expresiones, donde aquí tenéis la probabilidad condicionada para cada uno de los sucesos correspondientes. Está claro que, digamos, como consecuencia de cómo tenemos configurada la matriz, todas estas probabilidades, digamos, están relacionadas. De hecho, la idea es que estas probabilidades condicionadas las vamos a asociar con unas determinadas valores exponenciales, ¿de acuerdo? Que son los clásicos, para los parámetros beta, sigma y gamma. Aquí vamos a añadirle un pequeño proceso epsilon sub t. Y lo que voy a hacer es, si la expresión anterior la escribo empleando la ley de las esperanzas encadenadas, yo la puedo escribir de esta manera. Ahora ya aquí escribo las probabilidades empleando las expresiones que tenéis aquí arriba. ¿De acuerdo? Estas expresiones son el valor esperado de unos procesos que tenéis aquí dentro, que son esperanzas condicionadas. Y para mí, digamos, las variables del modelo estocástico van a hacer precisamente estas esperanzas condicionadas. Y voy a considerar como proceso epsilon t los infecciosos y en el periodo de tiempo t-1. ¿De acuerdo? Entonces tenéis, digamos, estos valores. Si sustituís estas esperanzas condicionadas por estos valores de cambio, lo que obtenéis básicamente es una expresión donde tenéis S, E, I y R en T. Lo que vamos a hacer es, voy a construir estas esperanzas condicionadas de la función característica en T+1 condicionado a la información en T. Va a ser una variable aleatoria que en cada caso van a tener estas características. La X va a ser una variable aleatoria binomial de parámetros n por el número de la variable S en el instante de tiempo t-1, la probabilidad va a ser esta de aquí. ¿De acuerdo? Esto pasaría para la I de t,
y esto para la ZDT. Una está relacionada con susceptibles, expuestos e infectados. Los valores de las exponenciales representan la probabilidad y este modelo de aquí es un modelo totalmente aleatorio que cumple la propiedad que si sumamos las 4 variables, esto vale siempre igual a 1 para todo instante de tiempo t, que equivale, digamos, a la propiedad. Esto sería el equivalente a la propiedad que tienen los modelos clásicos de que la suma de todas las derivadas es igual a 0. Este modelo es un modelo estocástico, ¿de acuerdo? Y se comporta exactamente en media como el modelo que habíamos presentado de manera precedente. La ventaja que tiene es que aquí, como tenéis variables aleatorias binomiales, yo, digamos, puedo simular, puedo aplicar, digamos, puedo incluso estas binomiales aproximarlas por variables aleatorias normales. Lo curioso del asunto es que si yo simulo numéricamente este modelo, os vais a encontrar con esto que tenéis aquí. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Aquí lo que he hecho es usar una población de 100.000 personas, ¿de acuerdo? Y lo que hago es multiplicar estas ecuaciones, las multiplico todas por el tamaño de la población y las represento aquí. Como podéis ver, digamos, parece un modelo totalmente determinista, pero no lo es. De hecho, si pusiéramos un microscopio, ahí es las oscilaciones, pero la gracia del asunto de este modelo es que vuelves a recuperar, por decirlo de alguna manera, el modelo determinista sin serlo. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo es el modelo que hemos estado, básicamente el modelo que hemos estado usando en el grupo y, por decirlo de alguna manera, el que hemos desarrollado. Bueno, y para que no me llame la atención y me saque la tarjeta roja, gracias por escucharme. Y ahora me callo. No, te has ceñido totalmente al tiempo, ¿eh? Te ha sobrado hasta 1 minuto. Así que, bueno, muchas gracias, Antonio. ¿Preguntas, cuestiones, algún tipo de comentario sobre la charla? Emilio. Yo mi comentario, o mi pregunta, mejor dicho, no es técnica, sino logística. Te confieso, Antonio, que me da mucha envidia y mucha pena como andaluz el que hayáis tenido un task force y tengáis un grupo de trabajo tan potente trabajando coordinadamente con vuestro gobierno autonómico. Aquí en Andalucía lo hemos intentado y no ha habido tanta suerte, por ser positivo. ¿Podrías decirme qué tal ha sido el día a día, la interrelación de vosotros los científicos con la administración? Es decir, ¿querían papeles o realmente os escuchaban? ¿O estaban, cómo lo ves tú? ¿Se me ha oído? Tengo la impresión de que tiene cortado el micrófono Antonio, ¿eh? Ah, vale, ahora. Gracias, Emilio. No, sí, es verdad. Vale. Es que como sigo las normas de rajatabla me he callado. Bueno, no, te digo que la pregunta ha sido totalmente pertinente. Porque una cosa es el gobierno y otra cosa es la administración. Me explico. Digamos, nosotros, uno de los primeros, un problema general, y esto lo he hablado con Tomás, que está conectado, y con Lluís Alcedá en particular, es el problema de los datos. Parece mentira que todos hayamos estado trabajando con datos de Datatista. Porque hemos tenido problemas, pedíamos los datos de la administración y bueno, era muy difícil. Muy difícil porque te lo enviaban en una tabla Excel, por ejemplo, con mucho floritondio que no te sirve para nada, entonces había que limpiarlos. O digamos, si venían de 2 departamentos distintos, los datos pues estaban, no es que estuvieran mal, pero básicamente había trasvases a mano. Entonces, hemos hecho recomendaciones y digamos, y bueno, pues no han hecho caso relativo, como todo en esta vida. Pero yo creo que uno de los mensajes que tenemos que enviar los científicos en particular es que la administración tiene que ser consciente que sin unos buenos datos no se puede trabajar. Y a día de hoy, bueno, está claro los líos que hemos tenido, no tenemos los datos en condiciones. O sea, no tenemos, digamos, una agencia que permita a los científicos acceder a los datos en determinado tipo de condiciones. Esto ha sido el principal problema. Nosotros lo hemos transmitido y esperamos que esto se pueda solucionar.
No sé qué feeling tenéis vosotros. Pues el mismo, pero no hemos llegado ni siquiera a recibir una respuesta. O sea, nos hemos quedado, estamos en un estadio muy inferior, muy atrasado con respecto al vuestro. O sea, que nos lleváis mucha ventaja. Nosotros, los problemas con los datos, evidentemente, han sido similares, con datos de pésima calidad. El garbage in, garbage out, que dice la gente de Machine Learning, ¿no? Con datos malos, solo puede sacar conclusiones malas. Pero desgraciadamente en nuestro caso la interacción con el gobierno autonómico ha sido hasta el momento bastante endeble. ¿Sí? Hombre, nosotros también la suerte que hemos tenido, Emilio, y esto lo puedo decir, es que, digamos, ha habido implicación por parte de la Generalitat. De hecho, hemos tenido a la directora general todos los días reunida con nosotros. Entonces, esto es de agradecer. Y en nuestro caso, envidiar. Bueno, yo creo que es una experiencia positiva y de hecho, fíjate lo que te digo. Yo, más que el otro día que tuvimos la reunión, les propuse que escribiéramos un artículo, digamos, un poco, no relatando la parte científica, sino la parte humana. Que para mí ha sido lo más importante de toda esta experiencia. La verdad es que una experiencia irrepetible. Y de hecho, los del grupo de epidemiología que hemos estado trabajando por las tardes, o sea, había una reunión por la mañana de todos y luego por la tarde teníamos una reunión nosotros pequeña donde centramos un poco el trabajo. Bueno, pues no sé, hemos llegado a unos niveles, la verdad que no, puedo considerar que son amigos míos, la verdad. Después de 2 meses viéndonos todas las tardes, pues al final, digamos, la experiencia ha sido totalmente positiva. Tomás Chacón, pide la palabra. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. A ver, yo le quería preguntar a Antonio, efectivamente, aparte de todas estas cuestiones que son ciertamente muy importantes, si después de construir el modelo y usarlo, su diagnóstico es que sirve. ¿Cómo te gusta meterme el dedo en el ojo? Bueno, yo, por naturaleza, soy muy escéptico con estas cosas. Me explico. Y esto, bueno, normalmente con el grupo, cuando empezamos el trabajo, una de las primeras cosas que me chocó es que las personas las dos personas que trabajan conmigo, había como de 2 tipos. Los que se creen los modelos, digamos, y el complementario en el que estoy yo. Yo es que no es que me crea los modelos, pero la gente quiere que pasen o sea, tú si ves 60 muertos o 70 infectados, la gente quiere que tu modelo refleje 70 infectados. Y esto, cualquiera que trabaje en este tipo de negocios sabe que esto es imposible. Los modelos, este tipo de modelos son modelos para estudiar la evolución de una pandemia. Pero pretender predecir, digamos, con un margen muy pequeño de error es muy complicado. De hecho, digamos, el trabajo que realizo normalmente es en modelización de procesos físicos, donde, digamos, está más cerca, los números que salen están más cerca de lo que tú observas y normalmente están bastante alejados de la realidad, quiero decir, dentro de unos márgenes más o menos, digamos, aceptables. En este tipo de, digamos, de procesos es prácticamente imposible y sobre todo teniendo en cuenta de que las observaciones están totalmente sesgadas. O sea, un día se te podría encontrar que de un día para otro iban cambiando los datos, porque resulta que, no sé, una persona no lo había llevado o pasa cualquier otra cosa. Digamos, este tipo de experimentación es totalmente diferente a la experimentación física en un laboratorio. El nivel de incertidumbre es elevadísimo. No sé si te he contestado o te lo he puesto peor, Tomás. Bueno, digamos que yo estoy básicamente de acuerdo. Poco lo que ¿Cómo pensaba. se nota que eres amigo mío, coño? Bueno, muchas gracias, Antonio. A ti, Tomás. Más preguntas, cuestiones, curiosidades. Pregunta, aquí veo Mark, que pregunta qué interés tiene la estocasticidad si para n 10 elevado a 4 se muestra como determinista. Sí. Lo que pasa es que normalmente la gente suele ver este tipo de datos, digamos, en una tabla Excel. Tú cuando los pintas, debido a este tamaño, no vas a ver prácticamente, por decirlo de una manera, este modelo que hemos construido es un modelo que sigue algo que se llama el formalismo termodinámico. Y es un poco la base digamos, de este tipo de construcción. Y está claro que, digamos, tú modelas el comportamiento de una única partícula, pero cuando haces el comportamiento global, tú vas a ver digamos, en
en macroestado lo que ves prácticamente es un sistema que es determinista, aunque, digamos, de manera individual no lo sea. No sé si te he contestado, Marc. Sí, sí, muchas gracias. Tomás Chacón ha vuelto a pedir la palabra. No, es que me he confundido con la manita, perdón. ¿Más preguntas? Yo tengo una pequeña curiosidad, pero vamos, Bien. va al principio totalmente, ¿eh? No tiene Sí. conocimiento estadístico, es muy, muy bajo. En el modelo inicial que has considerado, el contagio se da entre la población sana o susceptible y los Sí. infectados, que entiendo que son los que tienen síntomas. Entonces, no se sabe cómo la enfermedad se mueve. Y hay otros modelos que están considerando que también el contagio se puede dar con los asintomáticos o con los que Sí. están jugando. Entonces, lo que no sé es cómo de bueno o de malo, un poco al hilo de la pregunta de Tomás Chacón, ha sido la comparación de los resultados que habéis obtenido con lo que tenéis. También entiendo que no se tienen cifras de asintomáticos ni de incubación, con lo cual es un grado más de incertidumbre. Aparte que hay otro problema, que de hecho aquí hablará alguien que trabaja con Pere Puig, al que yo llamé cuando empezó todo esto, que es algo importante, que es lo que se llaman underreported. Y esto es que el número de no reportados, esto hay métodos de cálculo, que nosotros hemos usado, por cierto, es importante. Porque el problema es que realmente tú solo puedes, o sea, los infectados que ves no son los infectados reales. Esto es un problema, digamos, de qué es lo que tú ves y qué es la realidad. Digamos, hay una distancia entre lo que es entre los verdaderos infectados y los que tú observas. ¿Y esto cómo lo mides? Esto es un poco la complicación de estos modelos. Luego, en este caso, nosotros le llamábamos retirados porque metíamos también a los fallecidos. Pero esto tampoco estaba muy claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un poco complicado porque lo que observas es muy poco para la cantidad de variables que tiene el modelo, básicamente. Sí, o sea, la incertidumbre y todo lo que cuentas es que es completamente lógico, claro, simplemente, pero al hilo de lo que decía Tomás, los resultados que había encontrado no son relativamente malos. No, Comparación. no, Por eso. vamos. Más o menos podíamos estudiar el comportamiento que podía tener los infectados en función de determinado tipo de características. Por ejemplo, nosotros lo que hacíamos es los sometíamos a una especie de shock y que representaba, lo hacíamos de una manera un poco sui generis, pero funcionaba, qué pasaba si tú a la población la confinabas. Y lo que hacíamos es que la curva de infectados, digamos, disminuía. Digamos, hacíamos una especie de shock. Y entonces esto nos permitía ver qué pasaba si tú, digamos, dejabas el confinamiento. Entonces veíamos que la curva, cuando relajábamos este parámetro, pues volvía a crecer. Pues muchas gracias por tu respuesta. ¿Alguna pregunta o comentario más? Bueno, pues si no es así, agradecemos esta interesante charla a Antonio y pasamos a la siguiente charla. Que en principio está realizada por varios integrantes, la mayoría de ellos de la Universidad Complutense de Madrid. En concreto, creo que va a tomar la palabra Ángel Manuel Ramos. Sí, hola, buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, se escucha perfectamente. Lo que no Vale. tenemos de momento es el fichero. Voy a intentar subirlo aquí, como me han explicado esta mañana, pero por alguna razón, a ver qué pasa. Voy a quitar la que está ahora mismo, quizá por Yo no eso. sé si parece que no puedo compartir por alguna razón. A ver. Acabo de eliminar la que estaba antes, entonces. Ahora sí, ahora creo que sí, sí. Vale, Ahora. un momentito que ya comparto toda la pantalla. Bueno, no sé si se ve la presentación. Sí, ahora ¿Se ve? sí se ve bastante bien.
Vale, pues si queréis empiezo ya cuando me digas. Cuando quieras. Muchas gracias Vale, por aceptar la invitación. muchas gracias a vosotros, María Ángeles, muchas gracias a Limus por la invitación y a Emilio en particular por habérmela hecho llegar. Es un placer estar aquí con vosotros en este ciclo tan interesante que habéis organizado. Y bueno, voy a contar un poquito algunas de las cosas que estamos haciendo en el Instituto de Matemática Interdisciplinar, en particular en el grupo MOMAT. Dentro del grupo MOMAT trabajamos desde hace varios años en epidemias, tanto en epidemias de animales como epidemias en humanos. Y para el caso del COVID hemos formado un equipo de 4 personas, que aquí podéis ver, que es Benjamín Iborra, María Ibela y yo somos de la Universidad Complutense y Miriam Ruiz Fernández, que es de la Universidad de Almería. Bueno, lo que pretendo un poco contaros es una forma simple de modelizar la evolución de una epidemia. Pretendo contaros algo de modelos matemáticos. Hay muchas formas de hacerlo. Yo me voy a centrar en sistemas dinámicos, en ecuaciones diferenciales ordinarias en particular. Hay otras formas, algoritmos de Monte Carlo, redes neuronales, procesos de Markov, pero como digo, yo me voy a centrar en sistemas dinámicos y voy a empezar por cosas muy básicas, tan básicas como el número R0. Y quería empezar con el R0 porque hay cierta confusión sobre esto, sobre todo en los medios de prensa. O sea, básicamente el R0 era algo que no conocía prácticamente nadie y hoy todo el mundo habla del R0. Y sí que se observa que dicen que el R0 tiene que bajar por debajo de 1, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en realidad quería aclarar que el R0 no baja por encima de 1 ni sube porque es un número fijo. Puede cambiar con cada territorio, en cada territorio puede ser distinto, pero no cambia con el tiempo. El número básico de reproducción, que es el R0, es el número promedio de infecciones que provocaría el primer caso, el caso índice, ¿vale? Y por lo tanto se asume que toda la población es susceptible de ser infectada y que no hay medidas de control excepcionales. De lo que se habla más bien en la prensa es de lo que se conoce como el número efectivo de reproducción, que se suele denotar por RE o por RT también muchas veces. Este es el número efectivo y es el número de casos que infecta cada uno de los infectados actuales. Aquí, por tanto, tiene mucho que ver la población inmune que hay en cada instante y puede haber medidas de control, ¿vale? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues una cuenta rápida que todos conocéis es que si R sub 0 es mayor que 1 pueden pasar cosas como esta. Cuando R sub 0 es 2 es que se va multiplicando por 2 los casos y si R es menor que 1, por ejemplo 1/2, pues se van dividiendo. Si tenemos 2 casos pasamos a 1 y en la siguiente etapa a 0. Cada una de estas etapas no son días, como también se dice alguna vez, no, son las etapas, son los periodos infecciosos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos días de periodo infeccioso hay? El cálculo de estos números, del R0 y del RE, depende, por lo tanto, de las fases infecciosas, de sus duraciones, de las medidas de control que se están utilizando, de la población inmune que hay en cada instante, etc. Pero, entonces, ¿cómo calculamos la evolución del número de infectados? Lo vamos a llamar IDT en un instante de tiempo dado, y otras variables de interés. Bueno, lo que pretendemos, al menos aquí, es buscar un modelo lo más simple posible y, por ejemplo, vamos a quitarnos del medio de momento la movilidad y también la natalidad y la mortalidad natural que suponemos nula por el instante. Vamos a ir a lo simple para empezar. Aquí tenemos los datos, un ejemplo de casos diarios reportados en Italia hasta el 20 de marzo. Estos son los casos que hay reportados. Y uno ve esta gráfica y claramente le recuerda algo y uno dice, bueno, esto tiene toda la pinta de ser un crecimiento exponencial. Y efectivamente uno puede hacer un fitting con una exponencial y le queda muy bien, ¿de acuerdo? Pero, como todos sabéis, el crecimiento exponencial no es un modelo adecuado para ninguna epidemia. No solo no es adecuado para la COVID, sino para ninguna epidemia. Lo que ocurre es que en las etapas tempranas de la enfermedad, pues el desarrollo, la dinámica de la enfermedad se parece mucho a una exponencial. Pero en un modelo exponencial, la variable I, es decir, el número de personas infectadas en un momento T, la tasa de cambio de esa variable es proporcional al número de infectados, con una constante de proporcionalidad beta, que es el número promedio de personas infectadas por unidad de tiempo por cada individuo infectado,
con lo cual tenemos este crecimiento exponencial, simplemente los infectados iniciales por la exponencial. Bien, como digo, esto puede ajustarse bien unos días al principio de la enfermedad, pero ya de entrada esta solución tiende a infinito, con lo cual el número de infectados sobrepasaría incluso la población del mundo entero. Este modelo no sirve. Entonces vamos a centrar en los modelos compartimentales y lo vamos a hacer con ecuaciones diferenciales ordinarias. Para ello, el primer paso que hay que hacer es identificar los estados característicos de la enfermedad que uno está estudiando. Podemos pensar, por ejemplo, en la primera etapa en susceptibles y infecciosos. Serían dos compartimentos, S e I. Y estos modelos compartimentales lo que nos dan es, a través de las herramientas de las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, nos dan información sobre la evolución del número de personas en cada estado de la enfermedad. Es decir, cómo va cambiando S con el tiempo y cómo va cambiando I con el tiempo. Y es muy conveniente hacer un diagrama de flujo para ver cómo se pasa de un compartimento a otro. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de flujo en este compartimento que es de tipo SI, con una tasa de contacto diario o por unidad de tiempo beta. Bien. Bueno, este modelo sería, digamos, el modelo de crecimiento logístico. Pero el modelo de crecimiento logístico tampoco es un modelo adecuado para la COVID-19. El modelo de crecimiento logístico lo que asume es que tenemos estos dos estados, el S y I, S más I suma N, una constante, la población. Y ahora lo que dice es que la tasa de cambio de I, en lugar de ser proporcional a I, lo que es proporcional a I por S y por N. I por S partido de N. Ese partido de N, que sería lo mismo que 1 menos I partido de N, para escribirlo todo en términos de una única ecuación, I por S partido de N, aquí, fijaos que ese partido por N es como la probabilidad de que esta tasa de contactos, que estos números de contactos que en principio habría, pueda ser efectiva. Claro, cuando ese se va reduciendo, los contactos dejan de ser efectivos. Hay contactos, pero no tienen por qué ser efectivos. Bueno, este es el modelo logístico, que es resoluble analíticamente, tiene esta solución. La población de infectados tiende a N, a la total. O sea, eventualmente toda la población se infecta. Y bueno, esto no es lo que ocurre, o lo que va a ocurrir, porque en realidad aquí lo que se está teniendo en cuenta en este modelo es que I, cada infectado, continúa infectando durante toda su vida. Y esto no es así en el COVID-19. Un infectado es infectado, pero solo durante un cierto periodo de tiempo. Luego este modelo tampoco es válido. Aquí tenemos de nuevo el caso de Italia, esta vez hasta el 1 de junio. Esta es la curva que hay en el caso de Italia. Y nos preguntamos qué modelo podemos usar entonces. Y vamos a buscar lo siguiente. Vamos a buscar el modelo más simple posible que sea capaz de reproducir los mecanismos biológicos y sociales de la enfermedad. Entonces, el modelo típico, básico, es el modelo. El modelo SIR lo que nos da es un modelo con un nuevo compartimento R. El compartimento R van a ser las personas que vamos a llamar en un primer lugar, lo vamos a llamar removed, que van a ser los recuperados y los fallecidos. Los retirados, como decían antes. Este modelo tiene la característica de que ahora la población infecciosa lo es solo, un individuo infeccioso solo es infeccioso durante un cierto periodo de tiempo T, que es como, lo vamos a escribir como 1 partido por gamma, porque gamma es lo que entra aquí. Bueno, podríamos haber puesto 1 partido de T. ¿Vale? Gamma es la tasa de transición y beta es la tasa de contacto. ¿De acuerdo? Aquí S más I más R es igual a N. La suma de las tres es igual a N. ¿Vale? Y tenemos dos parámetros. Bueno, un poco para los que les gusta esto de la modelización, si adimensionalizamos, esto siempre está muy bien, y reescribimos en términos, por ejemplo, la escala de tiempo del periodo infeccioso, la llamamos tau, las nuevas variables dependiendo por la población son S tilde, I tilde y R tilde, pues la ecuación se escribe ahora en este formato con un único parámetro que precisamente, y cómo no, es el R0. R0 es beta partido de gamma. Entonces aquí tenemos R0 y aquí tenemos R0 por S tilde, que en realidad es el número de reproducción efectiva. No insisto esto. Vale. Ahora
la suma de las tres es 1 en lugar de ser n. Bien, el modelo en realidad sigue siendo un poco simple para el COVID-19, para la COVID-19, porque la COVID-19 tiene un periodo de incubación que lo vamos a modelizar con un compartimento E, que ya ha sido mencionado antes. Entonces tenemos el conocido modelo SEIR. Sin embargo, el modelo SEIR da algo más de complejidad si queremos simular estos mecanismos biológicos y sociales. En particular, vamos a dividir estos compartimentos I y R. R queremos que estén los recuperados por un lado y los fallecidos en otro, porque bueno, las series temporales que nos van aportando oficialmente nos van dando en particular los fallecidos. Y en I lo queremos dividir de tal manera que haya una primera fase con los infectados primeros, que son mientras uno se piensa si va al hospital, si no, etcétera, esos primeros días. Pero luego va a haber los que van al hospital. Y nos interesa meter a estos que van a ir al hospital en el modelo para poder hacer un seguimiento de cuántas personas van a estar en el hospital, etcétera, cuántas camas se van a necesitar. Y dentro del hospital ver cuáles van a fallecer y cuáles no van a fallecer. Entonces tendríamos este modelo de aquí. Y aquí también podemos introducir Q cuarentena, porque en algunos territorios o países, pues después de salir del hospital, los mandan a la cuarentena, e incluso los que tienen pocos síntomas también los mandan en cuarentena en su casa, por ejemplo, o en determinados centros. ¿Vale? Entonces este sería el modelo, un primer modelo, y aquí le podríamos añadir, por ejemplo, pues, las personas que vienen infectadas, importadas o exportadas de otros territorios y las medidas de control. Y nos quedaría este modelo que sería el SIHQRD. Ya nos empiezan a aparecer aquí un montón de letras del alfabeto. Pero aquí no está una de las características principales de la COVID, que son los no detectados. Los no detectados no me refiero a estos que están aquí, a los que no tienen signos clínicos, sino no, a los que ya han pasado este periodo de incubación y son los que no son detectados bien porque no se les ha podido hacer el test, bien porque son asintomáticos, que los hay mucho, o bien porque fallecen en sus residencias de ancianos o sitios similares. ¿Vale? Entonces estos irán aquí arriba, de tal manera que los vamos a tener aquí. Fijaos que aquí arriba va a haber una proporción 1 menos teta de los infectados, y aquí abajo, si sumáis, hay una proporción teta de los detectados. Es decir, teta, el parámetro teta, nos va a distinguir dos bloques, uno de detectados y otro de no detectados. Bueno, uno escribe todas las ecuaciones, que me he dado el gusto de escribirlas aquí, y hay un total de 12 ecuaciones, aunque en realidad no son tantas, son 8, porque estas 8 ecuaciones son las que están acopladas y estos 4 últimos son simplemente contar lo que se va acumulando en los recuperados y en los fallecidos de ambas categorías. ¿Vale? Bueno, esta, por ejemplo, también en determinadas ocasiones se puede quitar y nos quedarían 7 ecuaciones, pero este está con una serie de funciones y parámetros a tener en cuenta. Entonces, estos parámetros y funciones hay que identificarlos, y para ello utilizamos datos de la literatura, por supuesto, parametrizamos las funciones para ver qué parámetros podemos conseguir, y el resto, los parámetros desconocidos, los identificamos mediante diversas técnicas. Nosotros principalmente utilizamos técnicas de optimización multiobjetivo, pero eso es otra historia, ¿vale? Y por supuesto, como bien sabéis, se necesitan datos de calidad, tanto oficiales, las series temporales de casos, fallecidos, hospitalizados, etcétera, como estimaciones estadísticas buenas en base a microdatos clínicos, ¿vale? Estancias medias en el hospital, un montón de estadística, ¿vale? Bueno, vamos a validar el modelo con un caso. Me he ido al caso de antes, a Italia, y he puesto aquí Italia. Bueno, aquí os voy a mostrar varias gráficas. La primera gráfica es el acumulado de casos, que es la azul y la gris. La gris es los casos reportados en Italia, la azul es los casos simulados con nuestro modelo, y aquí abajo tenéis los fallecidos. Estos serían los hospitalizados. De nuevo, la gris es la reportada y aquí la naranja es la simulada. Quería hablar un poquito de esto del teta del que he hablado antes muy rápidamente. Fijaos, hay dos grandes incógnitas en esta del coronavirus. Una es la tasa de fatalidad de la infección,
lo que se conoce como IFR, y asociada a esa está justamente teta, cuál es el porcentaje de detectados sobre el total de infectados. En realidad ambas están conectadas. Uno con los datos lo que puede ver, lo que puede observar es la CFR, que es la Case Fatality Rate, es la tasa de mortalidad de los casos. Y eso no es otra cosa que omega partido de teta. Entonces, con la observación de omega partido de teta, si uno tiene omega, la IFR tiene también teta. O puede deducir teta con los datos, si tiene buenos datos, por supuesto. Bueno, la omega es una de las grandes incógnitas, entonces aquí he tomado, bueno, se pueden tomar varias de las tasas que se dan en la literatura. Entonces, Jorge Galindo, que es columnista del País, recopila varias IFRs tiene una hoja Excel aquí que está abierta. Bueno, y hay varias que suelen ir desde el 0.3%, esto es un 0.8%, está en tanto por uno, hasta el 1 y pico %. Entonces hemos tomado una para hacernos una idea, para hacer una pequeña simulación, que es un 0,86% de tasa de mortalidad de la infección, de la IFR, ojo, no la CFR, que siempre es mayor. Entonces la teta a lo largo del tiempo, como varía, estaría aquí, y estos serían los casos totales de infectados. Aquí abajo estarían los casos reportados y aquí estarían los totales reportados más no reportados, que sería la amarilla, que nos iríamos como a 4.150.000 o algo así, lo que viene a ser, creo, como un 6,7% de la población italiana, algo así, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os muestro algunas de las gráficas que se pueden sacar con el modelo. Por ejemplo, aquí tenemos los casos, estos son los reportados ya, ¿vale? Los casos reportados y los casos simulados. Estos son los casos reportados diarios, las barras, y en naranja sería el modelo, ¿de acuerdo? Y estos son los fallecidos diarios, de nuevo los casos diarios, y lo que da el modelo a fecha 4 de junio, que es cuando hicimos esta simulación, ¿vale? Bueno, en realidad la hicimos el 5 con datos del 4. Estos son las personas que están en cuarentena, porque en Italia está muy bien reportado esto, y las personas en cuarentena son reportadas. En Italia las series temporales suman, increíble, pero es así. O sea, las sumas totales es suma de esta columna, más esta columna, más esta otra. En otros países no sucede así, no muy lejos de aquí. Y entonces uno sabe cuántos hay en cuarentena porque te lo dicen. Y aquí está la gráfica. Y aquí tenemos bueno, también con el modelo, no he entrado en los detalles antes, pero también sale el número, te da el número de reproducción efectivo a lo largo del tiempo. Entonces aquí sería el número de reproducción efectivo a lo largo del tiempo. Si estáis viendo bien, empieza en 8. Os hago ver que se están teniendo en cuenta los infectados no detectados también. Y cómo baja. Cuando baja por debajo de 1 es cuando se llega más o menos al pico de la enfermedad, y la situación más o menos que sería ahora. Esto, por supuesto, si la omega que he hecho antes cambia, pues esto también cambia un poco, ¿vale? Pero el punto siempre más o menos es el mismo. Y uno también lo que puede hacer es escenarios a futuro. Mostramos aquí algunos escenarios a futuro que no son predicciones, lo quiero aclarar, son escenarios a futuro dependiendo de lo que uno se plantea a futuro, lo que podría pasar, ¿vale? Pero no son predicciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este es el caso futuro si se mantuvieran las medidas de control actuales. M es un número entre 0 y 1 que multiplica la tasa de contactos efectivos, que reproduce las medidas de control. Si M es igual a 0 es que no hay, es un lockdown perfecto. Si M es igual a 1 es no hay medida de control, y de ahí entre medias, ¿no? Este M creo que está ahora mismo en torno al, creo que es el 0,5% o algo así. Por ejemplo, si subiera Italia a unas medidas de control que significaran solo una reducción del 50% sobre la tasa inicial, todavía habría mucho margen de subida de la enfermedad. Y esto solo hasta el 14 de junio, ¿vale? Esto es el número de reproducción efectivo hasta el 14 de junio si continuamos igual con las medidas hasta ahora, y esto sería si las aumentáramos hasta el 50% mencionado antes. Fijaos que supera aquí al 1% y por eso sube, ¿vale? Bueno, quería comentar varias limitaciones muy rápidamente del modelo.
Las pandemias son fenómenos muy complejos y, por lo tanto, la predicción es muy complicada. En particular, tiene, como hemos visto antes, fases de crecimiento exponencial y pequeñas variaciones en parámetros. Un crecimiento exponencial te lleva a grandes variaciones en simulaciones. Por ejemplo, esto es para China, es un artículo que sacamos a primeros de abril en esta revista. Hicimos el caso de China y lo que hicimos con datos hasta el 29 de marzo de 2020, lo que hicimos es truncar los datos, quedarnos con datos hasta el 29 de enero, hasta el 8 de febrero, hasta el 25 de febrero y hacer la simulación para ver qué pasaba. Y efectivamente, fijaos cómo con datos muy tempranos te puedes quedar muy lejos de lo que realmente ha pasado, que es la gris. Claro, según te vas acercando a la fecha, pues vas simulando mejor, ¿vale? Esto es el pico de los hospitalizados, lo mismo con las mismas simulaciones. No hizo mal del todo la fecha del pico, pero sí hay diferencias. Bueno, todo esto está reportado en este artículo. Más limitaciones son la calidad de los datos, de la que ya hemos hablado. No estamos teniendo en cuenta en el modelo la humedad, la temperatura, los cambios, cuál es la dependencia del virus sobre estas variables, ni posibles mutaciones. No lo estamos teniendo en cuenta porque no se sabe a ciencia cierta. Cuando se sepa, pues lo incluiremos. La población no es homogénea, no estamos de momento haciendo movilidad, eso lo podemos hacer de forma similar al modelo Bicodis que hicimos para el ébola en 2015. Y os quiero hacer ver que es un estudio realizado bajo la presión de la urgencia de la enfermedad, de esta pandemia que tenemos de COVID, con lo cual parte del material que os he mostrado aquí probablemente se pueda mejorar, pero es lo mejor que hemos hecho, o que hemos podido hacer, perdón, con estas urgencias. Bueno, como conclusiones, decir que ha sido un desarrollo de un modelo simple, pero suficientemente complejo para modelizar los mecanismos biológicos y sociales de la COVID. Para casos particulares se puede simplificar más, me refiero a territorios particulares, por ejemplo, en los que no hay cuarentena, tipo China, Senegal, etc. Sirve de modelo base para otros estudios. Se puede modificar el modelo, no lo hemos hecho nosotros, pero se puede modificar para introducir estructura por edad, sexo, estocasticidad, niveles de incertidumbre, movilidad entre territorios, estructura espacial. Todo esto se puede modificar, pero sirve como modelo base para ello. Y, por supuesto, las limitaciones que he comentado antes. Un poquito de publicidad aquí. Estamos escribiendo un paper para el caso de Italia que está a punto de salir y que es un poco parte de lo que os he contado aquí. Aquí tenéis la referencia que os he dicho antes en Communication in Non-Linear Science and Numerical Simulation. Y esta es la de Bicodis, que salió en el Bulletin of Mathematical Biology en 2015. Esta es la página web de la parte de epidemias del grupo y no sé si me he pasado de tiempo, pero quería agradeceros vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por esta interesantísima charla. ¿Preguntas, comentarios? Espera, voy a quitar un momento. Si doy la palabra a Pérez, me aparece en el chat. Está activado el micrófono. Vamos, se puede activar. Pérez 2, se puede activar en la parte inferior, aparece un micrófono, si se pincha encima se activa automáticamente. No sé si hay algún problema o me ha desaparecido justamente. Preguntas, curiosidades. Ahora. Me aparece Pérez 2 con la mano levantada. No sé si ha sido un error o que no puede activar el micrófono. Pues no sé, en principio. ¿Alguna otra
otro asistente quiere hacer algún tipo de pregunta, de comentario. Si no es así, yo tengo una curiosidad. Al hilo de una de las últimas transparencias en la que aparece que ya antes habéis tratado en vuestro grupo otras enfermedades similares, bueno, otras enfermedades, no sé cómo de adaptable o no adaptable son las circunstancias de la COVID a la epidemiología previa que se tenía. Bueno, nosotros hemos hecho principalmente para epidemias animales, en colaboración con veterinarios, y también hemos hecho bastante para el ébola. Para el ébola la verdad es que fue todo mucho más predecible y más fácil. No había tantas dificultades como con la COVID. Y en particular la parte de propagación entre territorios es especialmente difícil. Entonces, una vez que te centras en un territorio y que ves todas las características de la enfermedad, lo cual lleva un tiempo porque es un virus nuevo, más o menos lo que es el modelo se puede sacar. Pero el tema de la explosión que ha tenido, para nosotros fue realmente al principio no lo esperábamos, pero yo creo que no lo esperaba nadie. Entonces, no es similar, digamos, en ese sentido, en la parte de movilidad a otras epidemias. Tiene el carácter de los casos no detectados, que también es muy distinto a otras epidemias. En las otras, normalmente, cuando uno pasa la parte la parte de incubación, ya se detecta a las personas y eso da facilidad para identificarlas, y aquí hay uno de los problemas, es los no identificados, los no detectados, perdón, que al no detectarlos siguen infectando a la gente. Tampoco habíamos tenido en países occidentales una pandemia como esta en los años recientes, con lo cual nos hemos tenido que poner un poco las pilas, pero los modelos están funcionando bien, salvo, como digo, el tema de movilidad, que está siendo muy difícil. Entonces, ahora mismo están todos los países confinados, o la mayoría de los países estamos confinados y los territorios, pero a partir de ahí pues será una incógnita lo que pase. Y también es una incógnita muchas de las variables del virus. Por ejemplo, en el ébola, pues está todo muy conocido. O sea, todos los tiempos de cada fase de la epidemia son muy conocidos. Aquí hay cierta variabilidad. Uno estudia, por ejemplo, los datos clínicos que te pasan de un hospital, los compara con los datos clínicos de otro hospital, y no hablo de un hospital de China y otro de España, sino hablo de dos hospitales de España, por ejemplo, y hay muchas diferencias. Entonces, todavía, digamos, hay mucha incertidumbre con respecto al virus en sí y, por supuesto, con respecto a la enfermedad. Pues muchas gracias por la respuesta. Tomás Chacón había pedido la palabra también. Y hola Ángel, ¿qué tal? Hola Tomás. Me alegro de hablar, por lo menos. Y yo también. ¿Qué tal? Mira, yo te quería preguntar por la incidencia del comportamiento de las personas en la que hayas podido apreciar en tu modelización, porque es muy sofisticada, ¿no? Tiene, digamos, muchos compartimentos diferentes, un número elevado de parámetros, ¿no? Pero dentro de eso, yo tengo la impresión de que el comportamiento también vamos a decirlo así, el respeto de las medidas de confinamiento ha incidido apreciablemente también en la evolución de la epidemia. Te quería preguntar si eso lo habéis observado de alguna manera, o puede que sea mi impresión personal. Sí, no, evidentemente. Bueno, parte del modelo son las medidas de control que hay. Manejamos 2 medidas de control en el modelo, aunque se pueden barajar muchas más. ¿Sí? Si te fijas en las ecuaciones, hay un montón de medidas de control, que son las M's. Pero en realidad, en el caso de Italia, por ejemplo, hemos utilizado 2 medidas de control, que es una medida de control de distanciamiento social y otra medida de control sanitario, ¿vale? Porque, por ejemplo, los sanitarios también se están infectando mucho. Entonces, bueno, hay medidas de control sanitario y medidas de control de distanciamiento social, que básicamente es el confinamiento, la mascarilla, etcétera. Claro, la reducción, por ejemplo, se observa mucho en el RE, en el que empezó en Italia, con los datos así, empezaría en 8, cae muy rápidamente,
porque el nivel de distanciamiento social que hay en los países como Italia o España pues es muy poco, ¿no? O sea, somos muy de cercanía, pero el distanciamiento de estar cada uno en su casa ha sido bastante, el efecto ha sido muy considerable en la enfermedad y de nuevo en el modelo. O sea, la caída, si observas la gráfica del RE, es muy en pendiente. Y se está manteniendo porque en realidad mi impresión, y esto ya es una impresión personal, es que el distanciamiento actual social de la mascarilla, los 2 metros, etcétera, a pesar de todas las barbaridades que se están viendo, la gran mayoría de la gente la estamos haciendo y solo eso es una diferencia enorme con respecto a la situación inicial. Acordaros la situación inicial. Sí, Entonces, sí. eso hace que las betas, la beta es la tasa de contagio, es decir, cuántos contactos tiene una persona, cuántos contactos hace una persona por día o por unidad de tiempo, si estás en otra unidad temporal, que son contactos posibles de COVID. ¿Vale? Eso con la mascarilla y con el distanciamiento de 2 metros solo baja considerablemente. Mucho con respecto a la situación precedente. Por eso cae en picado y por eso yo creo que se está manteniendo. Vale. Aparte de situaciones de incertidumbre tipo mutaciones, temperatura, etcétera. Vale, vale. ¿Y tú crees que eso bastaría, digamos, esas 2 medidas bastarían para controlar la epidemia? Bueno, hay un factor social que no hay que olvidar, es que la gente tendemos a olvidar y olvidamos muy rápidamente. Entonces, el hecho de la confianza que nos genera que no haya muchos casos nuevos, pues nos hace relajarnos y la relajación puede significar rebrotes. Pero si mantuviéramos este nivel de alerta y todo el mundo mantuviera los 2 metros y la mascarilla, pues seguramente estaríamos en un número de reproducción efectivo inferior a 1 y eso haría que la epidemia se extinguiera ella sola. A expensas de que puedan venir casos desde fuera, pero la mascarilla me da la impresión, de nuevo, esto es una impresión personal, que vamos a tener que convivir con ella durante un tiempo. Oye, pues muchas gracias. Gracias a ti, Tomás, me alegro de hablar contigo. Información muy relevante, ¿no? Tiene la palabra Pere 2. Aparece el altavoz, pero no me da la impresión de que se oiga. No, me aparece el símbolo como que el altavoz está conectado, pero yo no llego a oír tampoco. Me dice que tiene algún problema con el micro, lo que no sé si lo puede hacer a través del chat, la pregunta. Al chat general. Si no, en la parte, en la ventana, en la columna que se despliega a la derecha aparece una especie de globo. En ese se pueden hacer las preguntas directamente a todo el chat o en privado también al conferenciante. A mí creo que no me ha llegado ninguna pregunta en privado tampoco, pero tampoco, no sé. No. Bueno, pasamos provisionalmente a Joaquín Pacheco, que también ha levantado la mano, y después a ver si podemos retomar con Pere. Hola, buenas tardes. Sí, ¿se me oye, por cierto? Sí, perfectamente. Vale, muchas gracias. La exposición ha sido muy agradable, muy didáctica, me ha gustado mucho, como la anterior, por supuesto. Y solo una curiosidad, bueno, muchas, pero una que se me ocurre ahora es sobre, has hablado de forma pasada de la utilización de métodos multiobjetivos para ajustar parámetros. Sí que me gustaría saber algo más sobre eso, si no ahora, claro, pero más adelante, si podemos estar en contacto para hablar sobre ese tema. Gracias. Sí, bueno, tenemos también una prepublicación ahí que puedes ver en nuestra página web. No quería poner todas las prepublicaciones. Básicamente, esto es un trabajo en colaboración con gente de la Universidad de Almería
y lo que hacemos es, bueno, nos establecemos ciertos criterios que son las series temporales básicamente. Cada criterio, en lugar de sumarlos con pesos, como se suele hacer muchas veces para crear un único objetivo, lo que hacemos es crear objetivos distintos con cada criterio. Básicamente te puedes imaginar que un criterio puede ser la norma 2 al cuadrado de la diferencia entre los casos y simulados y los reportados, otra con los fallecidos, otra con los hospitalizados, otra con los que están en cuarentena, etc. Y luego lo que se busca son las soluciones de Pareto que vayan bien. Hay toda una serie de criterios para tomar la decisión final y de forma automática tenemos un juego de parámetros que nos devuelve la optimización multiobjetivo. Así contado en 15 segundos. No sé si un poco te responde eso, pero podemos darte más información si quieres. Y si miras en la página web del grupo lo encuentras y si no me preguntas por email. Sí, perfecto, gracias. Sí, sí, está bien así. Gracias. Gracias a ti, Joaquín. Gracias. Sí, perdón. No. Creo que Pérez sigue teniendo problemas con la conexión. No sé si alguna pregunta más o lo dejamos aquí, Emilio. Yo creo que lo vamos a dejar aquí y ya para la próxima a ver si tenemos a Pera Almohadilla 2 con el sonido en condiciones. Vale, pues si os parece lo dejamos entonces aquí. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos y dentro de 5 minutos volvemos, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.